Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Que la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y su hermano, el pastor José Amaya. Bendiciones del cielo para ustedes. Vamos a continuar estudiando nuestra lección, hoy la correspondiente al miércoles 25 de abril, titulada La seguridad de la salvación. ¿Me acompañas a orar? ¿Estás listo? Vamos. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque al estudiar tu palabra descubrimos que cuando nos encontramos contigo, en el momento en que se produce ese encuentro, somos salvos. Debemos de entender y comprender que la experiencia de la salvación no es una experiencia futura ni lejana, sino es una experiencia presente y continua en nuestras vidas. Permítenos descubrir y reconocer que cuando las personas se encontraban contigo, literalmente ese día eran salvos. Tú le dijiste una vez a Zaqueo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Y quién fue la persona que entró a su hogar? Fuiste tú. Así que, querido Jesús, te invitamos a que estés en nuestros hogares y te damos las gracias por eso. Permítenos disfrutar de una experiencia de salvación continua, diaria, aquí y ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, muy buenos días. Qué bueno es poder compartir la palabra de Dios y en este caso por medio del repaso de la lección. Bueno, miércoles 25 de abril, la seguridad de la salvación. Los autores de la lección nos lanzan un reto, un desafío a cada uno de nosotros como adventistas del séptimo día. La pregunta es, ¿somos salvos? Y algunos de nosotros podríamos vacilar. Bueno, sí, tal vez, depende de las cosas que hago, de las cosas que no hago, y entonces puede haber un sinnúmero de dudas. A fin de estar preparados para el tiempo del fin, debemos de contar, mi querido y mi querida, con la seguridad de la salvación en el presente. Debemos deleitarnos en la realidad de la salvación para enfrentar el futuro sin temor. La deidad, hemos ya estudiado el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la deidad se mueve, da los pasos, toma la iniciativa para que nosotros podamos tener una experiencia de salvación. Nos presentan el problema un problema grande, que es el problema del pecado, pero también nos presentan la solución al pecado, que es Cristo Jesús. Y el resultado de tener una experiencia diaria con Cristo Jesús es que tenemos una experiencia de salvación diaria. Y tener una experiencia de salvación diaria dará como resultado una obediencia, una dependencia de Cristo Jesús. El resultado serán los frutos, serán que guardamos los 10 mandamientos, que vivimos una vida de testimonio precioso para la honra y la gloria de Dios, pero no estamos presumiendo por eso, a lo mejor ni nos damos cuenta, simplemente es parte de nuestra naturaleza. Mira lo que dice el Salmo 91:14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿No te parece maravillosa esa promesa? Ahora mira cómo dice Joel 2:31. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Qué interesante. Estos versículos nos recuerdan que hay un remanente, el cual ha sido salvado por parte de Jehová de los ejércitos, el Dios del cielo. Pero las personas que forman parte del remanente invocan el nombre de Dios. Mira, en algún momento podremos estudiar en el futuro lo que significa alabar e invocar el nombre de Dios. Solamente déjame decirte a vuelo de pájaro, de manera rápida. En los primeros libros de la Biblia, especialmente en Génesis, nosotros encontramos una y otra vez en Génesis 9, en Génesis 12, encontramos a siervos de Dios adorando, invocando el nombre de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que ellos invocaban y adoraban el nombre de Dios? Mira, es algo muy interesante. Cuando a ti y a mí hoy en día escuchamos la palabra adoración, pensamos inmediatamente en la música. Óigame, qué líos se forman por la música en nuestras iglesias. Sin embargo, por ejemplo, cuando Noé, después del diluvio, lo primero que hace Noé es adorar. Y fíjate que no cantó un salmo.
no cantó una alabanza ni tocó instrumentos. Lo que Noé hizo fue levantó un altar de ofrendas y sacrificios y de esa manera adoró y alabó a Dios. En el caso de Abraham es lo mismo. Antes de ser Abraham, antes de ser el padre de la fe, antes de que existiese nación judía o pueblo hebreo escogido por Dios, Abraham levantó altares para adorar e invocar el nombre de Dios. Mis queridos, tenemos que entender algo muy importante. Invocar el nombre de Dios y adorar el nombre de Dios no tiene necesariamente que ver únicamente con la música. Más bien tiene que ver con el reconocimiento de nuestro pecado. Porque tenemos un problema, mis queridos. Y nuestro problema se llama el pecado. Y la música, la alabanza, el aplauso, la danza, no resuelven el problema del pecado. Por lo tanto, decir que en nuestros días, en el tiempo del fin específicamente, que nuestra alabanza tiene que ser danzando, aplaudiendo, brincando, con música movida o música tranquila. No estoy hablando de los ritmos, no te confundas. Eso es una visión corta de lo que es alabar al nombre de Dios. Porque hoy en día tu mayor necesidad y mi mayor necesidad es la de encontrar solución al problema del pecado. Y eso solamente lo hacemos a través de Cristo Jesús. Y estamos hablando en la lección de hoy de la seguridad de la salvación. Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Otra vez, y la palabra invocar tiene que ver con reconocer, mi querido y mi querida, nuestro problema. Y nuestro problema se llama pecado. Entonces, al reconocer que soy un pecador, le digo: Jesús, ¿y cuál es la solución? ¿Será que existe un jabón que pueda quitarme el pecado? ¿Será que el manual de iglesia quita mi pecado? ¿Será que las normas cristianas pueden resolver el problema del pecado? No, mi querido. Ni la iglesia, ni las normas cristianas, mira, escúchame bien con atención, ni la ley de Dios pueden resolver el problema del pecado. ¿Cómo, pastor? No. El problema del pecado se resuelve en Cristo Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El resultado de una experiencia de salvación es que no tenemos problemas con las normas cristianas. El resultado de una experiencia de salvación es que no andamos peleando para guardar la ley de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, la ley de Dios, las normas cristianas son el resultado de una experiencia con Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Se nos llama e incluso se nos ordena, mis queridos, a llevar una vida santa. Pero esta vida es el resultado de haber sido salvados por Cristo, no el medio para lograr esa salvación. Aunque debemos ser fieles incluso hasta la muerte, siempre debemos depender del don divino como nuestra única esperanza de salvación. El pueblo de Dios será hallado fiel y obediente en los últimos días. Una fidelidad y una obediencia que surgen de la seguridad de lo que Cristo ha hecho por él. Entonces, la pregunta es: ¿podemos estar seguros de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Cristo hace por nosotros y de lo que Cristo hace en nosotros? Date cuenta que es muy importante entender esto. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él ya hizo. Pero
Su poder redentor en la cruz del Calvario tiene un poder presente y continuo en nuestras vidas. Él quiere hacer, y lo que Él quiere hacer es librarnos de el pecado y de sus consecuencias funestas. Pero hay una continuidad futura. Él está trabajando hoy en día en el santuario celestial para que nosotros podamos hallar intercesión segura en sus brazos de amor. Mi querido y mi querida, ¿no te parece que podemos decirle hoy al Dios del cielo, gracias Señor Jesús? Gracias Padre amado, gracias Espíritu Santo, porque nos ayudas a comprender que la experiencia de salvación no tiene que ver en primera instancia con normas cristianas, tiene que ver con Cristo Jesús. Y el resultado del encuentro con Cristo Jesús serán las normas cristianas. La pregunta que puede surgir entonces en el camino es, pastor, un momento, ¿por qué tenemos tantos problemas con normas cristianas en la iglesia? Bueno, quizás se deba a que en lo individual no estamos teniendo una experiencia con Cristo Jesús. No estamos conscientes de la experiencia salvífica. Y entonces esa experiencia salvífica no se refleja en nuestras vidas como un testimonio de una experiencia maravillosa. Fíjate que no estoy atacando a las personas que tal o cual. Lo que estoy diciendo es que cuando nos falla nuestra experiencia salvífica, diaria y continua con Cristo Jesús, el resultado es que se nos nota. ¿Tú sabes que la gente se da cuenta cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios? ¿Se nos nota que pasamos tiempo con Dios? Que el Señor nos perdone, porque a veces nuestro testimonio es tan débil, tan triste, tan feo, tan horrible. Y lo que más nosotros necesitamos es a Cristo Jesús en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor y Padre, perdónanos porque como pastores descuidamos nuestra relación contigo y el resultado es que nuestra vida apesta. Y entonces vivimos una vida de normas, vacía, de leyes, de costumbres, pero nada de vida en Cristo Jesús. Perdónanos porque como líderes, ancianos, miembros de una junta, estamos más preocupados por las normas, por las leyes, por las formas, pero no estamos preocupados por la esencia, que es relacionarnos diariamente con Cristo Jesús. Perdónanos porque como pueblo remanente de Dios, hemos guardado esa luz para nosotros y ponemos a los caballos para que jalen la carreta de hacia atrás. Y eso no puede hacer. Mi Dios, permítenos comprender que Cristo Jesús va al frente y que Él está muy interesado en una experiencia relacional con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros en base a esa experiencia diaria y continua nos humillamos delante de ti, entonces tú ofreces victoria a las normas cristianas, victoria en las leyes, en tu ley, en tu santa ley, victoria a nuestra experiencia diaria. Ayúdanos, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido y mi querida, que Dios te bendiga y te guarde. Y este importante tema nos acompañe durante el día de hoy. Y con humildad y con sencillez podamos reconocer que es en Cristo Jesús que nosotros obtenemos toda la victoria en todos los sentidos de nuestra vida. Que tengas un día extraordinario. Se despide de ti tu amigo y tu hermano, el pastor José Amaya. Muchas bendiciones.